Mi nombre es Elena y esta es la historia más dolorosa que jamás pensé que tendría que contar. Pero también es la historia de cómo el amor verdadero, ese amor que creí que no existía, me encontró cuando menos lo merecía y cuando más lo necesitaba. Hace 2 años, yo era una joven de 25 años llena de sueños y ambiciones. Vivía en una pequeña cabaña en medio del bosque con mis padres, María y José, dos personas que habían dedicado toda su vida a cuidarme, a amarme incondicionalmente, a sacrificar sus propios sueños para que yo pudiera tener los míos. Pero yo no podía ver eso entonces. Solo veía las limitaciones. Solo veía cómo esa cabaña me alejaba del mundo que yo quería conquistar. Recuerdo perfectamente la mañana en que tomé la decisión que marcaría mi vida para siempre. Era un martes de octubre y el otoño había pintado el bosque de colores dorados y rojizos que ahora, al recordarlos, me quitan el aliento por su belleza. Pero entonces, esos mismos colores me parecían una prisión hermosa que me impedía volar. Estaba desayunando con mis padres en nuestra pequeña cocina. Mi madre había preparado tortillas caseras, esas que hacía desde que tengo memoria, con ese amor que solo las madres saben poner en cada gesto. Mi padre leía un viejo periódico mientras sorbía su café, de esa manera pausada y serena que tenía para todo en la vida. Eran momentos de paz, de tranquilidad familiar. Pero yo no podía apreciarlos. Mi mente estaba llena de otros planes, de otros mundos. Mamá, papá, les dije. Y mi voz sonó más firme de lo que realmente me sentía por dentro. Tengo algo importante que decirles. Mi madre levantó la vista hacia mí con esos ojos cálidos que siempre me habían mirado con tanto amor, tanto orgullo. Mi padre bajó su periódico y me prestó toda su atención, como siempre hacía cuando yo tenía algo que decir. Ellos siempre me escuchaban, siempre me daban esa importancia que yo creía merecer. Pero que ahora sé que era mucho más de lo que yo merecía. He decidido irme a la ciudad, continué, y vi cómo sus rostros cambiaron sutilmente. No fue un cambio dramático. No hubo gritos ni reproches. Simplemente vi cómo la luz en sus ojos se opacó un poco, como cuando una nube pasa por delante del sol. Tengo una oportunidad de trabajo en una empresa de marketing. Es lo que siempre he soñado y no puedo dejarla pasar. Mi madre sonrió, pero pude ver el esfuerzo que le costó. Eso es maravilloso. Mi amor, me dijo con esa voz suave que usaba cuando quería ser fuerte para mí. Siempre supimos que tenías alas grandes para este lugar pequeño. Mi padre asintió lentamente. ¿Cuándo te vas?, preguntó, y su voz sonó tan normal, tan serena, que por un momento pensé que tal vez se alegraban de que me fuera. Ahora sé que estaban haciendo el sacrificio más grande que unos padres pueden hacer, dejar ir a su hija con una sonrisa, aunque les rompiera el corazón. Mañana, respondí, y esa palabra cayó como una piedra en el silencio de la cocina. Ya tengo el apartamento. Ya hice todos los arreglos. Solo necesito hacer mi maleta. Lo que vino después fue una mezcla de felicitaciones forzadas, de abrazos que duraron un poco más de lo normal, de palabras de apoyo que ocultaban el dolor. Pero yo estaba tan emocionada con mi nueva vida que no puse atención a los detalles. A las miradas que se cruzaron entre mis padres cuando pensaron que no los veía, a la forma en que mi madre apretó un poco más fuerte mi mano cuando me deseó buenas noches. Esa noche, mientras hacía mi maleta, escuché voces suaves desde la sala. Eran mis padres hablando en susurros, y aunque no pude escuchar todas las palabras, capté fragmentos que ahora me duelen hasta el alma. Suba muy lejos. Decía mi madre, la casa va a estar tan vacía. Respondía mi padre, pero es lo mejor para ella. Se consolaban mutuamente. Siempre supimos que este día llegaría. Al día siguiente, me desperté temprano. Mis padres ya estaban levantados y habían preparado un desayuno especial para mi último día en casa. Panqueques con miel, jugo de naranja recién exprimido, fresas del pequeño huerto que mi padre cuidaba con tanto amor. Era un festín de despedida. Pero yo estaba tan nerviosa y emocionada que apenas pude comer. Mi padre me ayudó a cargar mi maleta en el coche que había venido a buscarme. Era un taxi viejo que hacía el recorrido hasta la estación de autobuses más cercana, a casi 2 horas de distancia por caminos de tierra y montaña. Mientras él colocaba mi equipaje en el maletero, mi madre se me acercó y me entregó una pequeña caja envuelta en papel de regalo. Para cuando llegues a tu nuevo hogar, me dijo. Y sus ojos brillaron con lágrimas que se negaba a derramar delante de mí. Ábrela cuando te sientas sola. Yo tomé la caja, sin darle mucha importancia. Estaba tan enfocada en mi futuro que no pude apreciar ese momento, ese regalo del corazón que mi madre me estaba dando. Simplemente la metí en mi bolso de mano y le di un abrazo rápido. Los voy a llamar todas las semanas. Les prometí mientras subía al taxi. Vendrán a visitarme a la ciudad. Van a ver qué bonito apartamento conseguí. Ellos sonrieron y asintieron, de pie en el portal de nuestra cabaña.
tomados de la mano como los había visto hacer tantas veces a lo largo de mi vida. Se veían pequeños y enmarcados por las montañas y los árboles, como si fueran parte del paisaje que yo estaba dejando atrás. Mientras el taxi se alejaba por el sendero serpenteante, me volví para verlos por última vez. Ahí estaban, saludándome con las manos, sonriendo, enviándome todo su amor y sus bendiciones. Ahora sé que se quedaron ahí mucho tiempo después de que el taxi desapareció entre los árboles, se quedaron ahí sosteniendo ese momento, grabándolo en sus corazones porque sabían que sería el último de esa manera. El viaje a la ciudad fue largo y emocionante. Veía cómo el paisaje cambiaba gradualmente, como las montañas verdes daban paso a colinas más suaves, luego a campos cultivados, y finalmente a los primeros edificios y calles pavimentadas que anunciaban la cercanía de mi nueva vida. Mi corazón latía fuerte de expectación, de nervios, de una felicidad que creía bien merecida. Cuando llegué a mi apartamento, un pequeño estudio en el 10º piso de un edificio moderno, me sentí como si hubiera conquistado el mundo. Tenía vista a la ciudad, podía ver las luces, el movimiento, la vida que siempre había soñado con vivir. Era todo lo contrario a la tranquilidad silenciosa de la cabaña, y en ese momento, eso era exactamente lo que yo quería. Los primeros días fueron una locura de emociones nuevas. El trabajo era demandante pero emocionante, conocí gente nueva. Comencé a construir la vida profesional que siempre había imaginado. Estaba tan ocupada, tan absorta en adaptarme a este nuevo mundo, que cuando me di cuenta, habían pasado 3 semanas sin llamar a mis padres. Cuando finalmente los llamé, fue una conversación breve. Les conté sobre mi trabajo, sobre la ciudad, sobre lo ocupada que estaba. Ellos me escucharon con atención, me hicieron preguntas, me dijeron que estaban orgullosos de mí. Me contaron sobre el huerto, sobre los animales del bosque que seguían visitando el jardín, sobre los pequeños detalles de su vida cotidiana que antes me interesaban, pero que ahora me parecían insignificantes comparados con mi nueva realidad. ¿Cuándo crees que puedas venir a visitarnos?, me preguntó mi madre hacia el final de la llamada, y yo pude escuchar la esperanza en su voz, ese anhelo dulce y paciente que solo las madres tienen. Pronto, mamá, le respondí automáticamente, aunque ya sabía que no sería pronto, en cuanto tenga unos días libres. Ahora estoy en un proyecto muy importante. Después de colgar, me quedé unos minutos mirando el teléfono. Había algo en la voz de mi madre, algo que no pude identificar en ese momento, pero que me dejó una sensación extraña en el pecho. Pero la vida de la ciudad era tan intensa, tan llena de estímulos y responsabilidades, que esa sensación se desvaneció rápidamente entre las 1000 cosas que tenía que hacer. Las semanas siguientes se convirtieron en meses, y las llamadas se hicieron menos frecuentes. Siempre tenía una excusa, un proyecto importante, una fecha límite, una reunión que no podía perder. Mis padres nunca se quejaron. Nunca me hicieron sentir culpable. Siempre me decían que entendían, que estaban orgullosos de mi éxito, que el trabajo era lo primero. Para Navidad les prometí que iría a casa, pero surgió una oportunidad laboral increíble. Un proyecto que podía cambiar mi carrera y no pude rechazarlo. Les expliqué por teléfono, esperando que lo entendieran, y por supuesto, lo entendieron. El año que viene, me dijeron. El año que viene estaremos aquí esperándote. El trabajo se convirtió en mi obsesión. Trabajaba 12, 14 horas al día. Los fines de semana los pasaba en la oficina o en reuniones sociales relacionadas con el trabajo. Había conocido a un grupo de colegas que se habían convertido en mi círculo social. Gente ambiciosa como yo, gente que entendía que el éxito requiere sacrificios. En esos meses, casi no pensaba en la cabaña, en mis padres, en la vida que había dejado atrás. Cuando lo hacía, era como recordar un sueño agradable pero lejano. Algo que había sido parte de mi infancia, pero que ya no tenía lugar en mi vida adulta. Había construido una nueva identidad para mí misma, una identidad de mujer exitosa, independiente, moderna. Un día, recuerdo que era un viernes por la tarde, recibí una llamada de mi padre. Era extraño porque normalmente era mi madre quien llamaba y siempre lo hacía los domingos por la mañana. Cuando vi su nombre en la pantalla de mi teléfono, sentí una punzada de preocupación, pero estaba en medio de una reunión importante y decidí que lo llamaría después. Después se convirtió en el lunes. El lunes se convirtió en el martes, y para cuando finalmente encontré un momento libre, había olvidado completamente esa llamada perdida. Era increíble cómo mi nueva vida me había absorbido por completo. Cómo había construido una burbuja tan perfecta alrededor de mis ambiciones que nada del exterior parecía poder penetrarla. Fue en marzo, casi 6 meses después de haberme ido, cuando todo cambió. Estaba en mi oficina, trabajando hasta tarde como siempre, cuando sonó mi teléfono personal. Era un número que no reconocía. Un número local de la región donde estaba la cabaña de mis padres. Por alguna razón, decidí contestar. Señorita Elena.
dijo una voz de mujer que no conocía. Soy la doctora Carmen Ruiz, del Hospital Guillén. Llamo por sus padres. María y José, el mundo se detuvo. Literalmente sentí como todo a mi alrededor se volvía silencioso. Como si alguien hubiera bajado el volumen de la realidad. Mi corazón comenzó a latir tan fuerte que pude escucharlo en mis oídos. ¿Qué pasó? Logré articular. Aunque mi voz sonó como si viniera de muy lejos. Su madre tuvo un accidente. Continuó la doctora con esa voz profesional pero gentil que usan los médicos cuando tienen que dar malas noticias. Su cayó en el bosque, cerca de su casa. Su padre la encontró después de varias horas y logró traerla al hospital, ¿pero qué? Insistí, aunque una parte de mí ya no quería escuchar la respuesta. Está en coma. Señorita, ha estado así por 3 días. Su padre está aquí con ella, no se ha separado de su lado ni un momento. Hemos tratado de contactarla antes. Pero no me dejó terminar. Colgué el teléfono y corrí hacia la salida de la oficina como si el edificio se estuviera incendiando. Mis colegas me gritaron preguntando qué pasaba. Pero yo no podía detenerme, no podía explicar, apenas podía respirar. Conduje toda la noche hacia la montaña, hacia la cabaña, hacia mis padres. Fueron las horas más largas de mi vida. Mi mente se llenó de pensamientos terribles, de culpa, de miedo, de arrepentimiento. ¿Cuántas llamadas había ignorado? ¿Cuántas veces mis padres habían querido hablar conmigo y yo había estado demasiado ocupada para escuchar? Cuando llegué al hospital. Era una construcción pequeña y sencilla. Nada como los grandes centros médicos de la ciudad. Corrí hasta la recepción y pregunté por mis padres. La enfermera me dirigió hacia una habitación al final del pasillo. Y mientras caminaba hacia allá, sentí como si estuviera caminando hacia el juicio final de mi propia vida. Al abrir la puerta, vi a mi madre. Estaba conectada a máquinas, con tubos y cables, pero aún así se veía pequeña y frágil en esa cama de hospital. Y junto a ella, en una silla incómoda de plástico, estaba mi padre. Había envejecido años en los meses que no lo había visto. Su cabello estaba más gris, su espalda más curvada, sus ojos hundidos por la preocupación y la falta de sueño. Cuando me vio entrar, su rostro se iluminó con una sonrisa tan pura, tan llena de alivio y amor, que me partió el corazón. Elena, dijo. Y su voz se quebró un poco. Viniste. Me acerqué a él y lo abracé, y fue entonces cuando me di cuenta de cuánto había extrañado ese abrazo, cuánto había extrañado el olor de su colonia barata. La sensación de seguridad que siempre me daba estar en sus brazos. Pero ahora era yo quien tenía que ser fuerte para él. ¿Qué pasó, papá? Le pregunté, aunque ya había comenzado a imaginar la respuesta. Tu madre salió a buscar flores, me explicó. Y su voz temblaba un poco. Quería decorar la cabaña para cuando vinieras de visita. Siempre decía que vendrías pronto. Que solo estabas ocupada, pero que pronto vendrías. Iba a ese lugar donde crecen las flores silvestres amarillas que tanto te gustaban cuando eras niña. Pero resbaló en una roca húmeda y se golpeó la cabeza. Las flores amarillas que me gustaban cuando era niña. Mi madre había salido sola, a los 65 años, a un terreno difícil y peligroso. Solo para buscar flores que pudieran alegrarme cuando llegara a casa. Y yo ni siquiera había planeado ir a casa. Ni siquiera había pensado en ir a casa. ¿Cuánto tiempo ha estado así? Pregunté. Aunque no estaba segura de querer saber la respuesta. 4 días ahora, respondió mi padre. Los médicos dicen que su cerebro está inflamado por el golpe. ¿Qué tenemos que esperar? Que puede despertar en cualquier momento. No terminó la frase, pero yo sabía lo que no estaba diciendo. Mi madre podía despertar. O podía no despertar nunca. Y todo por unas flores amarillas que ya ni siquiera recordaba que me gustaran. Me quedé en el hospital toda esa noche, sosteniendo la mano de mi madre. Hablándole aunque no podía responderme. Le conté sobre mi trabajo, sobre la ciudad, sobre todo lo que había estado haciendo en estos meses que no la había visto. Pero mientras hablaba, me daba cuenta de cuán vacías sonaban todas esas cosas comparadas con el amor incondicional que había dejado atrás. Mi padre me contó que habían tratado de contactarme muchas veces en los últimos meses, no solo para contar sobre el accidente, sino antes también. Mi madre había estado teniendo problemas de salud menores, nada grave, pero suficiente para preocupar a un esposo amoroso. Habían querido contarme, habían querido mi apoyo, mi compañía. Pero yo siempre estaba demasiado ocupada, siempre tenía algo más importante que hacer. Nunca se quejó, me dijo mi padre esa noche. Mientras velábamos juntos a mi madre. Siempre decía que eras una hija maravillosa, que estabas construyendo tu futuro y que eso era lo más importante. Que éramos muy afortunados de tener una hija tan exitosa. Cada palabra era como un puñal en mi corazón. Mi madre había estado orgullosa de mí mientras yo la abandonaba. Había justificado mi ausencia. Había defendido mis elecciones. Había hablado con orgullo de mi éxito a cualquiera que quisiera escuchar.
y yo no había tenido ni 5 minutos para llamarla y preguntarle cómo estaba. Al tercer día en el hospital. Mi madre abrió los ojos. Fue un momento que jamás olvidaré. Primero fueron solo movimientos pequeños, un parpadeo, un suspiro. Luego me vio y sonrió. Una sonrisa débil, confundida, pero llena de amor. Elena. Susurró con voz ronca por los tubos. Viniste a casa. Yo lloré. Lloré como no había llorado desde que era una niña. Lloré por todos los meses perdidos, por todas las llamadas ignoradas. Por todas las flores amarillas que nunca llegué a ver. Lloré por haber sido tan ciega, tan egoísta. Tan perdida en mis propias ambiciones que había olvidado lo que realmente importaba en la vida. Mi madre se recuperó lentamente. Los médicos dijeron que había sido un milagro. Que su edad y el tiempo que había estado inconsciente les había hecho temer lo peor. Pero mi madre era más fuerte de lo que todos pensábamos. Era fuerte de esa manera silenciosa en que las madres son fuertes, con esa fortaleza que viene del amor y del propósito. Durante las semanas que siguieron, me quedé en la cabaña cuidándola. Tuve que pedir licencia en el trabajo, algo que mis jefes no recibieron muy bien. Me dijeron que estaba arruinando mi carrera. Que esta era una oportunidad única y que si la dejaba pasar, no habría una segunda oportunidad, y por primera vez en meses. No me importó. Estar de vuelta en la cabaña fue como despertar de un sueño extraño. Los primeros días fueron difíciles. Estaba acostumbrada al ruido constante de la ciudad, al movimiento, a la estimulación constante. El silencio del bosque me ponía nerviosa, me hacía sentir inquieta, pero gradualmente. Comencé a recordar por qué había amado tanto este lugar durante toda mi infancia y adolescencia. Redescubrí la belleza de despertar con el canto de los pájaros en lugar de con el sonido del tráfico. Volví a experimentar la paz de las tardes silenciosas, el placer simple de una cena casera preparada con amor. La comodidad de una conversación sin prisa con mis padres. Mi madre se recuperaba más cada día, pero el accidente la había cambiado. Era más frágil ahora. Más cuidadosa con sus movimientos. Ya no podía hacer muchas de las cosas que antes hacía con facilidad, y mi padre, aunque nunca se quejaba, estaba agotado por meses de cuidarla solo, de preocuparse solo, de enfrentar solo la posibilidad de perderla. Una noche, mientras mi madre dormía, mi padre y yo nos sentamos en el portal de la cabaña a mirar las estrellas. Era algo que habíamos hecho muchas veces cuando yo era niña, pero que había olvidado por completo durante mi tiempo en la ciudad. Elena, me dijo suavemente, quiero que sepas que no te culpamos por nada. Tu madre y yo siempre supimos que tenías que volar, que tenías que encontrar tu propio camino en el mundo. Estamos orgullosos de lo que has logrado. Sus palabras me hicieron llorar otra vez. Pero los abandoné, le dije, cuando más me necesitaban. Yo no estaba aquí. No nos abandonaste, respondió con esa sabiduría tranquila que siempre había tenido. Creciste. Es lo que los padres queremos para nuestros hijos. Que crezcan y sean independientes. Lo que pasó con tu madre, eso nadie lo podía prever. Pero yo sabía que había más que eso. Había una diferencia entre crecer y volverse independiente. Y entre alejarse tanto que pierdes de vista lo que realmente importa. Yo había hecho lo segundo. Y casi había pagado el precio más alto posible. Fue entonces cuando recordé la caja que mi madre me había dado el día que me fui. Había estado en mi bolso todos estos meses. Olvidada entre mis pertenencias. Esa noche la busqué y finalmente la abrí. Dentro había una pequeña fotografía de nosotros tres tomada el verano anterior cuando habíamos hecho un picnic junto al río. Los tres sonreíamos, mis padres me abrazaban. Y yo tenía esa expresión de felicidad genuina que había olvidado que existía. Debajo de la foto había una nota escrita con la letra cuidadosa de mi madre. Para mi querida Elena, cuando te sientas sola en tu nueva vida, recuerda que siempre tendrás un hogar aquí con nosotros. No importa cuán lejos vayas o cuán exitosa te vuelvas. Siempre serás nuestra niña pequeña y siempre estaremos aquí esperándote con los brazos abiertos. Te amamos más de lo que las palabras pueden expresar. Mamá y papá. Esa noche lloré hasta quedarme sin lágrimas. Lloré por todo el tiempo perdido, por todas las oportunidades desperdiciadas de decirles cuánto los amaba. Por haber sido tan ciega a su amor incondicional mientras perseguía cosas que ahora me parecían tan vacías. Cuando mi madre se sintió lo suficientemente fuerte, tuvimos una conversación que había estado posponiendo. Me senté junto a su cama y le conté todo. Le hablé de mi vida en la ciudad, de mi trabajo, pero también de mi soledad, de cómo había estado tan enfocada en el éxito que había olvidado lo que realmente me hacía feliz. Mija, me dijo, tomando mi mano con las suyas, que ahora se sentían más frágiles pero no menos cálidas. El éxito no significa nada si no tienes a alguien con quien compartirlo. Tu padre y yo siempre hemos sabido que eres especial. Que tienes talentos que necesitas usar.
pero también sabemos que tienes un corazón enorme. Un corazón que necesita amor y familia para ser completo. Me quedé en la cabaña durante 2 meses completos. Al principio, mi jefe me llamaba constantemente, tratando de convencerme de que regresara, pero después de algunas semanas, las llamadas se volvieron menos frecuentes. Y finalmente me informaron que habían tenido que dar mi posición a otra persona, en lugar de devastarme. Esa noticia me llenó de una extraña sensación de liberación. Durante todos esos meses en la ciudad, había estado viviendo la vida que pensaba que quería, pero no la vida que realmente me hacía feliz. Había estado persiguiendo una versión de éxito que otros habían definido para mí, sin preguntarme nunca qué era lo que realmente valoraba. Mientras cuidaba a mis padres, comencé a ver las cosas de manera diferente. Vi la dignidad en la vida simple que habían elegido, la riqueza en su amor mutuo, la satisfacción profunda que venía de cuidar el uno al otro. De cuidar su hogar, de vivir en armonía con la naturaleza que los rodeaba. También comencé a darme cuenta de que había habilidades y talentos que podía usar sin alejarme de ellos. Empecé a ayudar a algunos negocios locales con sus estrategias de marketing, trabajando desde la computadora portátil en la mesa de la cocina de la cabaña. Era un trabajo más modesto que lo que había estado haciendo en la ciudad, pero tenía un propósito diferente, una satisfacción diferente. Mis padres nunca me presionaron para quedarme. De hecho, constantemente me preguntaban si no extrañaba mi vida anterior, si no quería regresar a mis proyectos importantes. Pero yo les aseguraba que este era exactamente donde quería estar. Una tarde, mientras ayudaba a mi madre a caminar por el jardín como parte de su rehabilitación, me preguntó, ¿eres feliz aquí, mija? ¿Realmente feliz? Pude responder con total honestidad, más feliz de lo que he sido en mucho tiempo, mamá, porque era verdad. Había redescubierto una paz que no sabía que había perdido. Me despertaba cada mañana sin la ansiedad constante que había caracterizado mi vida en la ciudad. Tenía tiempo para realmente conversar con mis padres, para conocerlos como adultos, para apreciar su sabiduría y su amor de una manera que nunca había podido cuando era más joven. También había redescubierto partes de mí misma que había enterrado bajo las expectativas profesionales. Volví a leer por placer, algo que no había hecho en años. Comencé a cocinar otra vez, recordando recetas que mi madre me había enseñado cuando era adolescente. Empecé a caminar por el bosque, a apreciar los cambios sutiles de las estaciones, a encontrar belleza en cosas simples. Pero lo más importante, comencé a entender lo que realmente significaba el amor incondicional. Había crecido dándolo por sentado, asumiendo que siempre estaría ahí sin importar cómo lo tratara. Ahora entendía que el amor incondicional no significaba que no podía dañarlo o perderlo, sino que incluso cuando lo dañaba, permanecía disponible para ser sanado y reconstruido. Mis padres me habían amado incondicionalmente durante todo el tiempo que los había ignorado. Nunca habían dejado de esperar mis llamadas. Nunca habían dejado de hablar de mí con orgullo. Nunca habían dejado de mantener mi habitación lista para cuando decidiera regresar. Su amor había sido constante, paciente, esperanzado, incluso cuando yo no lo merecía. Después de 3 meses en casa, tuve que tomar una decisión importante. Había recibido una oferta para un trabajo en otra ciudad, similar al que había tenido antes. Era una buena oportunidad, bien pagada, con posibilidades de crecimiento. La mujer que había sido 6 meses atrás habría aceptado sin dudarlo. Pero ahora tenía que considerar otras cosas. Mi madre todavía se estaba recuperando y necesitaba ayuda con muchas tareas diarias. Mi padre, aunque nunca lo admitía, estaba agotado y necesitaba apoyo. Y yo, honestamente, no quería alejarme de ellos otra vez. Esa noche hablé con mis padres sobre la oferta de trabajo. Como esperaba, me animaron a tomarla. No puedes quedarte aquí cuidándonos para siempre, me dijo mi padre. Tienes tu propia vida que vivir. Pero mi madre, con esa intuición que solo las madres tienen, me preguntó, ¿qué es lo que realmente quieres, Elena? No lo que crees que deberías querer, sino lo que tu corazón te dice que quieres. Cuando realmente escuché a mi corazón. La respuesta fue clara. Quería estar cerca de ellos. Quería poder cuidarlos como ellos me habían cuidado. Quería construir una vida que incluyera tanto mis ambiciones profesionales como mi amor por mi familia. Así que rechacé la oferta de trabajo en la ciudad distante y decidí quedarte en la región. No fue una decisión fácil en términos prácticos. Tuve que ser creativa para construir una carrera que me permitiera vivir cerca de mis padres, pero también usar mis habilidades y perseguir mis metas profesionales. Empecé mi propia pequeña empresa de consultoría en marketing, trabajando principalmente con negocios locales y regionales, pero también tomando algunos clientes remotos. No era el camino prestigioso que había imaginado para mí misma, pero era un camino que me permitía tener lo mejor de ambos mundos.
me mudé a un pequeño apartamento en el pueblo más cercano a la cabaña. Lo suficientemente cerca para poder visitarlos todos los días, pero lo suficientemente lejos para mantener mi independencia. Era un equilibrio perfecto entre ser la hija cariñosa que quería ser y la mujer adulta que necesitaba seguir siendo. Los meses que siguieron fueron de sanación y reconstrucción, no solo para mi madre sino para toda nuestra familia. Habíamos pasado por una prueba terrible, pero habíamos salido más unidos, más conscientes del valor de lo que teníamos. Mi madre recuperó gran parte de su fuerza, aunque algunos efectos del accidente permanecieron. Su equilibrio nunca volvió a ser el mismo, y tenía que ser más cuidadosa con sus movimientos. Pero su espíritu permaneció intacto, tal vez incluso más fuerte que antes. Decía que el accidente le había enseñado a apreciar cada día como un regalo, cada momento con nosotros como un tesoro. Mi padre también cambió. El susto de casi perder a mi madre lo había afectado profundamente, pero también había fortalecido su determinación de disfrutar cada momento que tuvieran juntos. Los vi enamorarse de nuevo, redescubrir la alegría de estar juntos después de tantos años de matrimonio. Y yo estaba aprendiendo a vivir de una manera completamente nueva. Había descubierto que la felicidad no venía de lograr metas externas, sino de estar presente en mi propia vida, de valorar las relaciones auténticas, de encontrar propósito en el servicio a otros. Mi negocio comenzó a crecer de maneras que no había anticipado. Los clientes locals apreciaban mi enfoque personal, mi comprensión de las necesidades específicas de las comunidades pequeñas. Comencé a trabajar con granjas familiares, pequeños hoteles rurales, artesanos locals, ayudándolos a contar sus historias y llegar a más clientes. Había una satisfacción en este trabajo que nunca había experimentado en la ciudad. Cada proyecto tenía un rostro humano, una historia personal detrás. No era solo sobre números y ganancias, sino sobre ayudar a personas reales a prosperar, a mantener vivas las tradiciones familiares, a construir algo significativo. Una tarde, mientras trabajaba en mi computadora portátil en el jardín de mis padres, mi madre se sentó junto a mí con 2 tazas de té. Era una de esas tardes perfectas de primavera, cuando el aire estaba lleno del perfume de las flores y el sonido suave del viento entre los árboles. ¿Sabes qué?, me dijo, con esa sonrisa serena que había aprendido a valorar tanto. Creo que el accidente fue una bendición disfrazada. La miré sorprendida. ¿Cómo puedes decir eso, mamá? Casi me muero, terminó por mí. Sin dramatismo. Pero no me morí. Y mira lo que pasó después. Tú regresaste a casa. Encontraste una manera de vivir que te hace realmente feliz. Nuestra familia se volvió más unida. A veces Dios usa los momentos más difíciles para llevarnos exactamente donde necesitamos estar. Sus palabras me conmovieron profundamente porque sabía que tenía razón. El accidente había sido terrible, traumático. Había traído dolor y miedo a nuestras vidas, pero también había sido el catalizador que necesitaba para despertar, para reevaluar mis prioridades, para encontrar mi camino de vuelta a lo que realmente importaba. Durante el verano, mis padres y yo desarrollamos nuevas tradiciones familiares. Cenábamos juntos al menos 3 veces por semana. Los domingos hacíamos caminatas cortas por los senderos que mi madre podía manejar. Las tardes de lluvia las pasábamos jugando cartas o simplemente conversando, compartiendo historias, riéndonos de recuerdos viejos. También comencé a documentar estas historias. Mi madre tenía tantos cuentos de su juventud, de cómo había conocido a mi padre, de los primeros años de su matrimonio, de mi infancia. Me di cuenta de que estas historias eran tesoros que podrían perderse si no las preservaba. Empecé a grabarla mientras hablaba, a escribir sus recuerdos, a crear un archivo familiar que algún día podría pasar a mis propios hijos, si los tenía. Era un proyecto que me llenaba de propósito, que me conectaba con mis raíces de una manera que nunca había experimentado. Mi padre también se abrió más durante este tiempo. Siempre había sido un hombre de pocas palabras, pero ahora compartía más de sus pensamientos, de sus sentimientos, de sus propias historias de juventud. Descubrí aspectos del que nunca había conocido, sueños que había tenido, sacrificios que había hecho, la profundidad de su amor por mi madre y por mí. Una noche, mientras los 3 estábamos sentados en el portal viendo las estrellas, mi padre me dijo algo que nunca olvidaré: Elena, quiero que sepas que estos han sido los meses más felices de mi vida en mucho tiempo. No por el accidente de tu madre, por supuesto, sino por tenerte aquí, por poder conocerte como la mujer maravillosa en que te has convertido. Era extraño pensar que mi regreso a casa, que había comenzado como una crisis, se había convertido en una bendición para todos nosotros. Habíamos redescubierto el gozo de estar juntos, de ser una familia en el sentido más profundo de la palabra. Pero no todo fue fácil. Hubo días difíciles, especialmente para mi madre mientras se recuperaba.
Hubo momentos de frustración cuando su cuerpo no podía hacer las cosas que su mente quería hacer. Hubo días en que yo me cuestionaba mis decisiones. Cuando me preguntaba si había renunciado a demasiado de mi carrera anterior. En esos momentos difíciles, mis padres eran mi fortaleza. Me recordaban por qué había tomado las decisiones que había tomado. Me ayudaban a ver el valor en el camino que había elegido. Su amor y apoyo me daban la confianza para seguir adelante. Para construir algo nuevo y significativo con mi vida, también comencé a entender que mi experiencia podría ayudar a otros. Conocí a otras personas que habían pasado por situaciones similares, que habían tenido que equilibrar sus ambiciones profesionales con sus responsabilidades familiares, que habían luchado con la culpa y el arrepentimiento por haber descuidado relaciones importantes. Comencé a escribir sobre mi experiencia, primero solo para procesar mis propios sentimientos, pero luego con la idea de que podría resonar con otros. Escribí sobre la importancia de mantener conexiones familiares, sobre cómo redefinir el éxito de manera más holística, sobre el valor del amor incondicional y el perdón. Estos escritos eventualmente se convirtieron en un blog que ganó seguidores inesperados. Recibía mensajes de personas que habían pasado por experiencias similares, que se identificaban con mi historia, que encontraban consuelo y esperanza en mis palabras. Una mujer me escribió contándome que había estado a punto de mudarse al otro lado del país por trabajo, dejando atrás a sus padres ancianos. Después de leer mi historia, decidió buscar oportunidades más cerca de casa. Otro hombre me contó que mi historia lo había motivado a reconciliarse con su familia después de años de distanciamiento por desacuerdos sobre sus elecciones de carrera. Estas respuestas me mostraron que mi experiencia, por dolorosa que había sido, tenía un propósito más grande. Podía usar lo que había aprendido para ayudar a otros a evitar los errores que yo había cometido, o para encontrar su camino de vuelta cuando se habían perdido como yo me había perdido. El primer aniversario del accidente de mi madre fue un día difícil emocionalmente, pero también fue un día de gratitud. Habíamos llegado tan lejos desde ese momento terrible en el hospital. Mi madre estaba viva, estaba mejor. Estaba feliz. Nuestra familia estaba más unida que nunca, y yo había encontrado una nueva forma de vivir que honraba tanto mis ambiciones como mis valores más profundos. Ese día, los tres fuimos al lugar donde mi madre había tenido el accidente. Era la primera vez que ella regresaba allí desde el accidente. Al principio estaba nerviosa, pero cuando llegamos, encontramos algo hermoso. Las flores amarillas que había ido a buscar ese día estaban floreciendo más abundantemente que nunca. Mira, me dijo mi madre, señalando las flores que se extendían como una alfombra dorada por toda la ladera. Vinieron a nosotros. Ya no tengo que buscarlas. Recogimos algunas flores juntos, cuidadosamente, apoyándonos mutuamente en el terreno irregular. Las llevamos de vuelta a la cabaña y las pusimos en un florero en el centro de la mesa de la cocina, donde su belleza y fragancia llenaron toda la casa. Esa noche, mientras cenábamos rodeados del perfume de las flores amarillas, mi padre levantó su copa de agua y propuso un brindis por las segundas oportunidades. Dijo, por el amor que nunca se rinde, por haber encontrado nuestro camino de vuelta el uno al otro. Brindamos, los tres juntos, por todo lo que habíamos perdido y encontrado, por todo lo que habíamos aprendido sobre lo que realmente importa en la vida. Ahora, 2 años después de ese momento terrible que cambió todo, puedo decir con certeza que soy una persona completamente diferente de la que era antes. No mejor o peor necesariamente, sino más completa, más consciente, más conectada con lo que verdaderamente me hace feliz. Mi negocio ha crecido hasta el punto en que tengo que rechazar clientes. Pero he aprendido a elegir proyectos que no solo son rentables, sino que también tienen significado para mí. Trabajo con familias que están tratando de preservar sus tradiciones, con jóvenes emprendedores que quieren construir algo significativo en sus comunidades locales. He encontrado maneras de usar mis habilidades profesionales para fortalecer mi comunidad en lugar de alejarme de ella. Ayudo a organizar eventos comunitarios, enseño clases de marketing digital en el centro comunitario local. Mentoreo a jóvenes que están tratando de construir sus propios negocios. Mis padres están bien. Mi madre ha aprendido a vivir con las limitaciones que le dejó el accidente, pero no ha permitido que esas limitaciones definan su vida. Se ha convertido en una especie de consejera informal para otras mujeres de su edad que han pasado por traumas similares. Su fortaleza y optimismo inspiran a todos los que la conocen. Mi padre ha encontrado nuevos pasatiempos y pasiones. Ha comenzado a escribir sus propias memorias, documentando la historia de nuestra familia y de la región donde hemos vivido toda la vida. Es un proyecto que le da mucha satisfacción y que estoy segura será un tesoro para las futuras generaciones de nuestra familia. Y yo he aprendido que la vida no es sobre elegir entre el éxito profesional y la felicidad personal.
Es sobre encontrar maneras de integrar todos los aspectos de lo que te importa en una vida coherente y auténtica. Es sobre definir el éxito por tus propios términos, no por los términos que otros imponen sobre ti. He aprendido que el amor incondicional no es solo algo que recibes, sino algo que debes cultivar y proteger activamente. Requiere presencia, atención, sacrificio, pero las recompensas de ese amor son infinitamente mayores que cualquier éxito profesional que pudiera haber logrado. También he aprendido que nunca es demasiado tarde para cambiar de rumbo, para admitir que te has equivocado, para pedir perdón, para comenzar de nuevo. Mis padres me perdonaron inmediatamente. Pero me tomó mucho más tiempo perdonarme a mí misma, aprender a vivir con la culpa, a transformarla en sabiduría y compasión. Ha sido una de las lecciones más difíciles pero más importantes de mi vida. Ahora, cuando veo a jóvenes que están en la misma situación en la que yo estaba hace 2 años, llenos de ambición y dispuestos a sacrificar todo por sus carreras, trato de compartir mi historia suavemente, no para disuadirlos de perseguir sus sueños, sino para recordarles que mantengan la perspectiva. Que no olviden lo que realmente importa en la búsqueda de lo que creen que quieren. Les digo que el éxito verdadero no es solo sobre lo que logras, sino sobre la persona en que te conviertes en el proceso. Les digo que las relaciones auténticas son el fundamento de una vida significativa. Y que ningún logro profesional puede llenar el vacío que dejas cuando descuidas a las personas que te aman. Pero también les digo que no todo está perdido si se han alejado de lo que importa. Que el amor verdadero, el amor incondicional, tiene una capacidad increíble para sanar, para perdonar, para reconstruir lo que se ha roto. Que nunca es demasiado tarde para regresar a casa. Tanto literal como metafóricamente, esta historia que les he contado es dolorosa de recordar. Pero también es esperanzadora. Es un testimonio del poder del amor para transformar incluso las situaciones más difíciles en oportunidades de crecimiento y sanación. Es una prueba de que las segundas oportunidades existen. Y de que, a veces lo que parece ser el final de algo es realmente el comienzo de algo mejor. Mis padres me enseñaron que el amor incondicional no significa amor sin consecuencias. Mis elecciones tuvieron consecuencias reales y dolorosas, pero también me enseñaron que el amor incondicional significa que esas consecuencias no tienen que ser permanentes. Que siempre hay un camino de vuelta si estás dispuesta a tomarlo. Hoy, mientras escribo estas palabras sentada en el jardín de la cabaña donde crecí, con mis padres preparando la cena en la cocina y el sonido de su risa flotando por la ventana abierta, sé que estoy exactamente donde necesito estar. No porque haya renunciado a mis sueños, sino porque he aprendido a soñar de manera diferente. He aprendido a soñar con una vida rica en relaciones auténticas, en propósito significativo, en la satisfacción profunda que viene de servir a otros y ser fiel a tus valores más profundos. He aprendido que este tipo de vida requiere tanto valentía como cualquier ambición profesional. Tal vez más. Y he aprendido que el amor verdadero e incondicional, es la fuerza más poderosa del universo. Puede sobrevivir al abandono, puede sanar las heridas más profundas, puede transformar el arrepentimiento en sabiduría. Puede convertir los errores más grandes en las lecciones más valiosas. Si hay algo que quiero que ustedes recuerden de mi historia, es esto: que nunca subestimen el poder del amor que tienen en sus vidas. Que nunca den por sentado a las personas que los aman incondicionalmente. Que recuerden que el éxito verdadero se mide no solo por lo que logran, sino por las vidas que tocan, por el amor que dan y reciben, por la persona en que se convierten en el proceso de vivir. Y si alguna vez se encuentran perdidos, si alguna vez sienten que han ido demasiado lejos por el camino equivocado, recuerden que siempre hay un camino de vuelta a casa. Siempre hay una oportunidad para la redención, para el perdón, para comenzar de nuevo. El amor verdadero siempre está esperando, con los brazos abiertos, listo para recibirlos de vuelta. Esta es mi confesión, mi testimonio. Mi historia de cómo perdí lo que más importaba y cómo lo encontré de nuevo. Es una historia de dolor y sanación, de errores y perdón, de pérdida y redescubrimiento. Pero sobre todo, es una historia sobre el poder transformador del amor incondicional, y sobre cómo ese amor puede llevarnos a casa, sin importar cuán perdidos hayamos estado. Gracias por escuchar mi historia. Gracias por permitirme compartir con ustedes lo que he aprendido sobre lo que realmente importa en la vida. Y recuerden, nunca es demasiado tarde para regresar a casa, nunca es demasiado tarde para el amor, nunca es demasiado tarde para comenzar de nuevo.